¿Qué tal, amigos de Voces? Bienvenidos, les saluda su servidor Jorge Marín. Estamos muy contentos de estar hoy en la Galería Quetzali. Nos acompaña la artista mexicana María José Lavín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. En realidad nos tomamos un tiempo para ver las piezas antes de platicar. A nivel personal estoy realmente impactado por la cantidad de simbolismo que contiene esta colección, también por la diversidad de materiales, pero vamos a dejar esto para un segundo momento. Vamos a empezar poniendo en contexto a nuestro público sobre la carrera de María José Lavín y lo que llega hasta este momento con algo en la que además se colaboró con otras artistas muy importantes también y que han nutrido el mensaje de esta exposición también con letras. Así que, ¿por qué no platicamos un poco de la formación de María José Lavín? Ha estado en el extranjero, leíamos que desde muy joven ya había reconocimiento por su trabajo, desde los tiempos de los primeros procesos de preparación en artes plásticas, hay una mención honorífica de por medio, así que, ¿por qué no nos platica un poco sobre su formación? Pues yo creo que la vocación sí la he tenido muy clara como desde muy jovencita, y de hecho yo ya no quería terminar la preparatoria, yo ya quería estudiar artes plásticas desde secundaria. Pero obviamente para entrar a San Carlos había que terminar la prepa y pasar por las matemáticas y el horror, ¿no? Entonces logré entrar a San Carlos, cosa donde tuve unos maestros estupendos, a Gilberto Aceves Navarro, en el dibujo, que realmente era maravilloso porque nos hacía hacer una gimnasia diaria de 4 horas de dibujo, que ese es el sustento, digamos, de yo creo que cualquier pintor y cualquier escultor o cualquier instalacionista. Para mí fue muy importante entender que era una estructura, y actualmente sigo dibujando y dibujando y dibujando antes de cada proceso de trabajo, ¿no? Tuve también a Moreno Capdevila, a Ignacio Salazar, a la maestra Gerda Gruber. La maestra Gerda Gruber fue la que me enseñó a hacer toda la escultura en cerámica, la cual me fascina, me encanta. Y con Moreno Capdevila estuve en grabado, gané un premio en grabado en la escuela, y bueno, a mí los oficios me encantan, entonces pasar por grabado, por pintura, escultura, sí, ha sido como muy rico para mí. Claro, y en este momento además podemos ver precisamente este oficio, esta gran vocación. En esta instalación podemos ver realmente, en esta exposición podemos encontrar que se le ha encontrado un sentido a lo que se está haciendo, un sentido muy específico, y me parece que esto es, y le voy a dar lectura al texto introductorio además que hizo Ángeles Mastretta, porque en realidad es muy motivador. Lo que platicábamos antes de arrancar con esta entrevista, a cualquiera le movería muchas fibras porque es realmente hablar de nuestra realidad, es hablar de nuestra actualidad y de una manera además tan estéticamente impresionante e impactante. El texto se llama Venus desplazada, es de Ángeles Mastretta, y yo creo que al público le va a servir mucho para entender los conceptos que se manejan en esta exposición. Venus es una y es todas, es diosa, estrella, mujer, acantilado. Es mil en una, siempre distinta y siempre parecida. Es luz y catástrofe, porque de fuego y viento está hecho su reino, rota de pronto, inmensa, devastada, íntegra. Así la muestran las figuras que María José Lavín nos regala tras años de imaginación y trabajo creador. Ha vuelto a Venus barro y yeso, le ha quitado los brazos, la cabeza, como si quisiera decir que algo le falta siempre, porque así son las diosas que lindan con el amor. Nunca están del todo, y al mismo tiempo, aún despedazadas, invocan siempre la remota paz de una estrella y el abismo de quienes la ambicionan. Ángeles Mastretta. Es una belleza en realidad. Cual estoy muy agradecida, verdaderamente. Vamos, María José, a hablar ya de este tema. Ángeles Mastretta no fue la única mujer de letras que se involucró en este proyecto. Hay muchos textos, muchos de ellos encantadores, y ¿por qué no nos explica por un momento cómo se fue dando este grupo de personas involucradas en un mismo tema y que termina, perdón por insistir, en una exposición tan llena de significado? Bueno, esta exposición arranca con un proyecto que yo presento al FONCA,
y que obtengo la beca del Sistema de Creadores. No solo eso, sino que tengo el privilegio de venir a trabajar al Centro Nacional de las Artes, perdón, al Centro de las Artes de San Agustín Etla, el CASA, que me ha acogido de una manera maravillosa. Toda su gente ha trabajado en colaboración para que uno fluya y uno vaya a donde tenga que ir, ¿no? Entonces, en este centro he logrado hacer dos materiales, que es el barro y la piel. La piel la compré en Ocotlán, donde la trabajan muy bien, y se ha trabajado con láser. Esto con el objeto de calar todos los textos, pero vamos a los textos, luego regresamos a los materiales. Trabajando en San Agustín Etla, el sistema para convivir es fantástico, entonces uno siempre está conviviendo con distintos creadores de teatro, de literatura, de muchas disciplinas. En esta interacción surgió la idea de por qué no las maravillosas escritoras que estaban en ese momento, como Ana Clavel, Rosa Beltrán, Ana García Bergua, Mónica Lavín, es decir, ¿por qué no intervenían una de mis piezas? Que cada quien escogiera su Venus. Entonces, unas las escogieron en barro, otras en piel y otras en yeso. A partir de esos textos, que son maravillosos, o yo hacía la pieza, o ellas a partir de la pieza hacían un texto. Esa retroalimentación es valiosísima, valiosísima. Por ejemplo, esta pieza que está aquí, que el texto es de Rosa Beltrán, se llama Venus anoréxica, una cuestión de peso. Es evidente, son las Barbies, que es como el símbolo de las jovencitas, de cómo debe uno estar, que me parece patético, porque esto es imposible. Estas medidas son imposibles. Alguien dijo alguna vez que si fuera real, para que tuviera proporciones naturales, la Barbie debía medir 3 metros, por ejemplo, de lo desproporcionada que está la figura y el modelo que se presenta, ¿no? Hablemos un poco más de esto. Hablábamos antes de estar frente a las cámaras, de lo interesante, esta visión a futuro, de qué encontraría, por ejemplo, un arqueólogo en 800 años si quisiera buscar evidencia de cómo éramos o cuáles eran las prioridades de la sociedad del siglo XX y del siglo XXI, por ejemplo. Y nuevamente, patético es el término correcto, porque esto es lo que deberían encontrar si quisieran una visión realista de en qué se ha convertido nuestra sociedad. De la proporción de la mujer, del rigor estético y de lo que tienen que ser las mujeres, que obviamente es imposible, ¿no? Es un acto imposible. Y todas las cosas realmente valiosas que la necesidad de verse así vienen a reemplazar. Exacto. Por eso estoy hablando estamos hablando todas, dialogando las escritoras y yo, con la Venus posmoderna. O sea, ¿qué nos ha pasado de esa Venus de Milo, regia, que era una mujer dedicada a la progenie? ¿Hacia dónde hemos ido? ¿Hacia dónde nos ha llevado la vida, ¿no? Y es una Venus violentada, a veces fraccionada, a veces sí, son distintas Venus, pero finalmente es la misma Venus. Y siempre condicionada, lamentablemente, ¿verdad? En la actualidad. Que sí. A poder ser lo que tiene todo el potencial y lo que tiene el destino de haberse convertido. Vamos ahora, yo creo que vamos a ir entrando al tema filosófico de todo esto, que tiene un gran respaldo, toda esta obra, en conceptos de formas de pensar y de una crítica muy sana y muy necesaria a la realidad. Pero también habíamos prometido hablar de los materiales. Esto es, quien pueda visitar esta exposición en la Galería Quetzalia, aquí en Oaxaca de Juárez, en realidad es fascinante ver cómo conviven materiales, pero cómo están integrados en un mensaje muy congruente. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre los materiales que se utilizan? En realidad empiezo la exposición con el yeso. El yeso remonta un poco a la belleza clásica, a la Venus de Milo, pero al mismo tiempo da esta sensación de curación, de fragilidad. Es decir, también es jugar, los materiales juegan un papel muy importante en este mensaje de trasladar la Venus a nuestra era, ¿no?
Luego utilizo el barro. El barro, donde he hecho mi residencia en el taller Canela con el maestro Claudio López, que es un súper maestro, también la convivencia con la gente ha sido tan nutritiva y tan rica, de cómo construir las piezas, de cómo experimentar también, porque hicimos barro, papel. Es decir, yo quería que las Venus fueran casi como galletas, es decir, demostrando esta fragilidad. Afuera hay unas, en la parte de allí hay unas muy, muy, muy delgadas, que nos costó mucho trabajo técnicamente que no se rompieran por la misma fragilidad. Entonces, toda esta experimentación nos llevaba a cosas muy ricas visuales también, infinitas. Yo me hubiera seguido en el taller eternamente. Esa es la parte de barro, que también el barro es piel, por eso se llama territorios de piel. Y luego me acerco a la piel. La piel tiene una historia especial. Yo crecí, mis padres trabajaban la piel. Entonces yo crecí entre pieles, entre pedazos de piel, y jugaba con las pieles, y hacía cosas, y cortaba, y cosía, y siempre alrededor de esto. Y realmente nunca la había utilizado como una escultura blanda. Y dije, ay, qué rico, se me antoja trabajar la piel, son territorios de piel, me quiero meter a la piel, a investigar, a ver qué posibilidades puedo tener con ella, ¿no? Y así me metí. Y con la posibilidad también del CASA, donde me facilitaron esta máquina maravillosa que es el láser, para poder jugar con ella y voltearla. Entonces fue también un proceso de experimentación muy, muy, muy padre. Sí, y bueno, en realidad el resultado fue fascinante. Vemos también que hay partes de piel en donde efectivamente también se cosió y se grabó o se labró, así que hay un trabajo muy vasto y efectivamente muy, muy experimental, pero que nuevamente lo vemos ya integrado y es realmente impactante, pero también facilita a quien le da un vistazo el sentir esta empatía por el tema, el realmente involucrarse en lo que se nos está tratando de decir. Incluso a los varones en realidad nos hace pensar mucho en cuánto hemos contribuido todos a que esta sea la realidad. Yo no estoy viendo esto desde un punto de vista feminista, ni ese es mi discurso, para nada. Es ver a la Venus desde dentro, verse uno mismo. Es decir, antes la Venus era mirada pues por el hombre, por los grandes escultores, es decir, no había mujeres escultoras que se automiraran, digamos. Entonces esto es mirarse para adentro y hacer que también las escritoras que nos miren hacia adentro. Es un análisis, digamos, hacia adentro de uno mismo, no es un discurso feminista, ni tampoco de confrontación, sino es como situarnos en esa fragilidad, en esa tesitura. Esa diferencia entre lo feminista y lo femenino, ¿no? Como platicábamos, y que es el proceso de una evidente y muy profunda reflexión sobre el tema y de un conocimiento en el que también podemos encontrar la necesidad en este momento al platicar con María José Lavín de preguntar cuánto pesó en la vida de María José Lavín o cuánto significado tiene en la vida a lo largo, además de su historia, el que lo que se espera de la mujer sea esto. ¿En algún momento fue a nivel personal algo que le afectara o que le impusiera ciertos modelos? Pues yo creo que todas vivimos ese trayecto, digamos, yo no me siento particular o personal, es decir, todas hemos vivido ese trayecto, por eso se conjugan aquí las mismas voces, digamos, yo les doy forma, pero las voces dicen lo mismo. Todas estamos diciendo en este tiempo lo que está sucediendo, todas las muertas de Juárez, es decir, toda esta violencia, todos estos pedazos de mujeres, es decir, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos que reflejar lo que está pasando. Sin duda. Hablamos también fuera de cámaras que una de las grandes historias de desaprovechamiento que podemos
observar en el curso de la humanidad, y de esto, ojalá volviendo del corte podamos platicar, es precisamente la mujer. ¿De cuánto se ha perdido el mundo por no haber sabido aprovechar históricamente el enorme valor y el enorme potencial que tienen cada una de las mujeres que han pasado por esta tierra? Así que nos vamos a ir a un corte, amigos, vamos a continuar y también vamos a intentar hacer un recorrido por algunas de las piezas para que puedan darle un vistazo más cercano al trabajo de María José Lavín. No se vayan, ya volvemos.